Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Bueno, amigas y amigos, muy buenas noches. Una vez más, aquí en esta hora de democracia radial. Hoy vamos con tiro al blanco, con la participación permanente de ustedes. Hoy necesitamos mucha ayuda. Primero, porque ando con un gripón que no es jugando. Segundo, don Rolando anda en actividades propias de su trabajo, sus funciones. Así que estaremos compartiendo ustedes y yo este trabajo radial con idea de por supuesto ampliar o profundizar sobre la visión de la política nacional. Así que nos vamos con tiro al blanco. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, lo primero es que estamos en el penúltimo capítulo de la serie Casa de Cristal. Digo yo penúltimo porque creo que falta otro, ¿verdad? Por lo menos antes del primer año de terminar el gobierno, el presidente Solís ha dicho que va a hacer un poquito de remesón más. Digamos que la primera decisión de estos últimos capítulos de Casa de Cristal parece como esa serie que dan en Netflix. Digamos que deja como ciertos sinsabores. Una decisión esperada. Dicen que fue tomada desde el domingo pasado, entonces uno dice, ¿por qué esperar una semana para hacer sufrir a la gente? Digo, a la gente involucrada, al exministro Melvin Jiménez. Si ya la decisión estaba tomada, ¿por qué no la tomaron de una vez? Al país, al partido de gobierno, al propio presidente. ¿Cuál era la estrategia que se quería hacer? Y entonces se hace, por supuesto, toda una serie de nebulosas. Víctor Morales Zapata, el diputado más cercano al presidente Solís y más cercano a don Melvin Jiménez, tira la bomba en un programa deportivo. Por supuesto, algunos de nosotros que somos así como medios vinos, descubrimos eso, lo tiramos en redes sociales y se arma el polvorín. ¿Por qué lo tira el diputado Morales Zapata? Porque se le fue, que ahora está don Luis Guillermo y don Melvin enojados. Mentiras, eso estaba absolutamente montado. Puede ser, uno puede suponer que era para disminuir el impacto de la noticia. De por sí ya está disminuido, la gente conocía la noticia. Hay algo que todavía uno, digamos, no logra engarzar en ese sentido, pero que Víctor Morales haya trastabillado o haya caído en una trampa, mentiras. Como diría de algún lado, con alguna señal, mírenla, ¿verdad? O sea, no, eso no es cierto. O sea, Víctor Morales no es de esos. Uno lo conoce muy bien y sabe que no está en eso. Creo que eso fue conversado entre Víctor Morales, Melvin Jiménez y Luis Guillermo Solís, o por lo menos entre Luis Guillermo Solís y Víctor Morales. Pero bueno, capítulo concluido de don Melvin Jiménez. Se acabó el tema y entonces deciden nombrar a don Sergio Alfaro. Noticia que se sabía también desde hace días, no había ninguna sorpresa. En algún momento ayer trataron de lanzar el nombre de doña Linet Saborío. Eso hubiese sido muy grave para el partido de gobierno, porque sería ya la apropiación del partido de gobierno de la Unidad Social Cristiana. O sea, realmente hay mucha gente de la Unidad Social Cristiana en el gobierno, y ya por era doña Linet era como desfigurar el concepto PAC para convertirlo en un PAC PUSC, ya claramente identificado. Nombran a alguien de la casa, alguien fuerte de la casa, digamos, no es que sea cercano a Otón Solís, pero que sí ha tenido, digamos, posiciones muy similares, de los cuales Otón Solís no puede renegar, ni criticar, ni nada por el estilo. Un duro del PAC, un duro contra el Partido Liberación Nacional cuando fue diputado,
no me critiquen por la frase, ¿verdad? Pero pónganmele comillas, un animal político, ¿verdad? O sea, un hombre que le gusta esto, un hombre que vive y que respira esto. Se va del INSS, por supuesto, donde ganaba un salario probablemente el doble de lo que va a ganar ahora, y cuidado si no un poco más. Eso demuestra que es una persona que le gusta la política. Probablemente sea una persona que esté pensando en una aspiración presidencial a corto o mediano plazo, a mí no me extrañaría. Y una persona que por lo menos refresca. Eso es lo que uno podría decir ahora. Yo no voy a decir que bueno, que malo, ni nada, vamos a esperar. Igual seguiremos definiendo una cosa. No es un ministro, un cambio de ministro el que va a resolver el problema del gobierno. No es cierto, como se ha dicho hoy, incluso en alguna señal del presidente, que todo es culpa de don Melvin Jiménez. Ahora el presidente aprovecha esta circunstancia, y es válido desde el punto de vista político, para decir vamos a arrancar de nuevo porque ya se fue don Melvin. No, tampoco es así, ¿verdad? O sea, los errores o los problemas que ha tenido el gobierno en este primer año tiene muchos factores. Uno de ellos, don Melvin, ni siquiera creo que el más importante, ¿verdad? El más importante es la agenda, es la decisión hacia dónde se va, es la fórmula en que se maneja, etcétera, y no creo que sea don Melvin. Don Melvin era un factor negativo, es cierto, pero no era el único. O sea, no es que don Sergio llegue y el lunes está resuelto el problema. Desde el punto de vista de imagen le sirve al presidente, y por supuesto que lo va a utilizar. Don Sergio sabe lo que es la Asamblea Legislativa, refresca un poco, no ha tenido los conflictos con los partidos de oposición, así que se va a poder enmarcar, digamos, entrar donde esos. También le devuelve al PAC alguna ilusión. El PAC se sentía que había perdido el control del gobierno, que había un grupo liderado, ahora sí, ya públicamente se sabe, liderado por don Melvin Jiménez, por el analista político independiente, comillas, don Víctor Ramírez, por don Humberto Arce, por don Mariano Figueres y por don Luis Guillermo Solís y Víctor Morales Zapata. Ese es el grupo de gobierno, de los cuales, de todos esos, así como PAC, que yo sepa, ninguno. El más cercano al PAC, Humberto Arce, que después renegó del partido, se fue y fundó otro partido y se enfrentó a los mismos PAC. Ahora se le da el espacio a un nuevo PAC, se le recupera el PAC, y vamos a ver si los cambios que el gobierno tiene que hacer los va a hacer. En ese sentido, me parece que hay dos ministros que ya deberían también irse, y estamos hablando del ministro de Obras Públicas, de Transportes, y el ministro de Vivienda. Parece que está sobrando tiempo, y eso es parte probablemente de los escenarios que el presidente Solís tendrá que tomar, además de designar ya al ministro de Salud. Ojalá designara al viceministro en funciones como ministro ahí en este momento, porque al parecer lo está haciendo bien, no le veo razón por qué no lo haga. Y tendrá que nombrar la ministra o ministro del MISID, que tiene la grave responsabilidad de encauzar el tema de la ley de radio y televisión. Nos dicen también que el colega Ori Ramírez sale del gobierno, que no le gustó, no le funcionó. No es fácil, o sea, no es lo mismo estar aquí que estar adentro, se los puedo decir yo con toda soltura, ¿verdad? Es diferente, hay que tener ese sentimiento de animal político, de sentimiento político para estar en estas cosas, más desde el punto de vista de la comunicación, y entonces ya el presidente ha anunciado que va a haber un ministro de comunicación, etcétera, etcétera. Yo quisiera decirle, señor presidente, a alguien que me escuche y que se lo transmita, que en el gobierno... disculpen, pero sí estamos aquí un poco afectados, que en su partido, en el partido de gobierno, hay gente muy valiosa, y yo quisiera darle un nombre que creo que la tienen desperdiciada: doña Marta Zamora, colega periodista, que está ahí en un segundo plano en el gobierno y que haría un gran papel, exdiputada, una mujer que sabe de comunicación. Y entonces, don Guillermo, ahí le dejo gratuitamente, le dejo ese mensaje. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos ya con ustedes, amigos. 905-222-0000, La Hora que Ortiga en Facebook y Ortiga CR en Twitter.
Hola, soy el doctor Carlos Acuña Aguilar, presidente de la Federación Costarricense de Cuidado Paliativo. Los invito a disfrutar La Hora que Ortiga en su radio Monumental y en Canal 2. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Bueno, volvemos amigas y amigos y les recuerdo 905-222-0000 y necesito mucha ayuda, mucha cooperación porque como estamos nos sirve mucho su participación, le hacíamos un análisis y además me recordaba algo ahora doña Vanessa Rosales diciéndome que otra ministra que está profundamente cuestionada en este momento y sobre todo cuando el cuestionamiento viene del grupo más importante con el que ella trabaja es la Unión de Alcaldes, que ha pedido la salida de la ministra de Planificación por falta de apoyo concreto a los gobiernos locales. Así que ahí hay otro nombre que tiene el ministro que tiene que revisar. Yo pienso que doña Olga no hay forma que la meneen. Eso quiero ser sincero, me parece que esa es de la gente clave, cercana al presidente Solís, así que no la veo tan fácil. Y Oscar Salas dice que definitivamente esos colores rojinegros lo definen mucho, para que veas que estoy viéndolos por Canal 2. Nada más le aclaro a Oscar que lamentablemente no es rojinegro, es como anaranjado ahí, no tenía el rojinegro listo para el día de hoy, pero y por supuesto que los colores me retratan, el corazón también. En otros órdenes de cosas, este tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el otro gran tema, dice que la Caja desconoce cuántos asegurados que esperaban examen o cirugía en algún centro médico fallecieron. La doctora que denunció el caso, hablando de 141 personas, dice que necesitaba cateterismo con urgencia, pero ahora sale porque se le genera un problema. Apareció la fiscalía porque aquí puede haber un delito, efectivamente. Y ahora de que aparece la fiscalía y que se vuelve un tema judicial, ojo, y ahora la doctora que denunció eso va a tener que demostrar lo que ella dijo. Eso es muy importante porque no es lo mismo. Y ahora hoy la doctora como que ya empezó a cambiar un poquito de criterio en función de que a ella no le consta que se murieron porque faltó eso, porque tenían que morirse, ¿verdad? Entonces realmente es muy preocupante el tema. Lo cierto es que hay un tema que tiene que ser enfrentado, lo cierto es que hay un problema que tiene que ser enfrentado, lo cierto es que uno dice ahí, ¿por qué el CENDEIS no permite la especialización de más profesionales? ¿Por qué no le permite a las universidades privadas reguladas, supervisadas, etcétera, etcétera, abrir espacios para los profesionales? ¿Por qué no permiten que muchos médicos que están en este momento desempleados puedan conseguirle empleo y darles profesión y ayudarles, que ellos mismos se ayuden, etcétera? Ahí hay un tema, ¿verdad? Porque tenemos una burocracia muy grande en la Caja y faltan médicos o servicios, digamos, de asistencia médica. Así que ese es un reto que tiene el país, no es un problema del gobierno, es un problema que supera al país, que es un tema de gobierno. Pero bueno, tenemos a don Pedro Pardo de Tibás. Buenas noches. Muchísimas gracias, don Carlos. Buenas noches. Saludos a don Rolando, in ausensis, lo comprendemos. Y usted, pues de ahí, esperando que siga un poquito mejor luego de su resfriado. Hay una receta ahí que le doy muy rápido. Miel de abeja en el pecho y espalda y papel periódico blanco y una camiseta, y no se lo comen las hormigas. No se preocupe, eso lo absorbe el cuerpo y se cura. Es una receta para usted y para todos los radioescuchas, a quienes también saludo esta noche. Como me he tomado ese tiempo, solo le digo esto. Queríamos un cambio en el país, queríamos un cambio. Hablo así hoy muy en general, queríamos un cambio, don Carlos. Pero a mí lo que me parece que el cambio se está dando más bien es en la sociedad costarricense. Porque de ahora en adelante, yo creo que se ha abierto la política, incluso yo creo que también todos, incluso alguien como yo, que era tan apolítico, tan apático, yo no quería nada, me he interesado por la política. Y sea como sea, gracias a nuestro señor presidente, la verdad, algunos lo han tildado hasta de Mesías, otros quizá depende cómo lo vistan, hasta es un demonio, ¿verdad? A mí sinceramente, y seguro me voy a tener una crítica muy fuerte, ya, a mí a veces cuando lo
lo percibo así, porque yo no veo, por cierto, yo lo percibo como con el ceño fruncido, como lo han dicho. A mí ya hasta se me empieza a parecer a Juan Rafael Mora, ¿verdad? Pero depende, si le pongo una túnica ahí romana, se me puede parecer a uno de estos Césares, ¿verdad? Que algunos no los querían. Pero lo que yo creo que hemos cambiado somos nosotros. El cambio ha sido en nuestro interior, como observadores de la política en este país y participantes. Incluso personas como yo, tan alejadas, nos hemos acercado. Creo que ese ha sido el verdadero cambio y la verdadera revolución. Y agradecer mucho por este espacio. Y hasta pronto. Muy buenas noches a todos. Gracias. Muchísimas gracias a don Pedro. Realmente muy interesante lo que dice don Pedro, porque si solo eso se logró, creo que ha logrado más de lo que ha logrado mucha gente en los últimos años. Si logró generar sentimientos de participar, que es lo que tienen que hacer los costarricenses. Si no le tienen que dar vergüenza participar en política, y la gente que dice que todos los políticos son corruptos, entonces la gente que no es corrupta, honorable, etcétera, que se mete en política para adecentar lo que ellos consideran adecentar. Yo estoy convencido que la mayoría de la gente se mete en política, gente honorable, gente que tiene espíritu de servicio. Algunos funcionan, otros no funcionan, algunos tienen mala suerte, otros tienen buena suerte, algunos vienen a aprovecharse de circunstancias, la mayoría estoy seguro que no. En este caso veo que ese criterio de que había que buscar gente en las universidades fue un absoluto fracaso, y véanlo así. ¿Quiénes son los ministros de Estado que la gente puede opinar que tienen nivel y que en este momento están bien? El ministro de Seguridad saliente y el entrante están haciendo el papel bien. El ministro de Relaciones Exteriores, que viene del sector empresarial y que está haciendo un papelazo. El ministro de Comercio Exterior, que está haciendo un buen papel, ¿verdad? Un buen papel, y ahí empieza uno ya a decir, bueno, la ministra de Educación, sin embargo, esta es la primera vez en los últimos 9 años que veo que el ministro de Educación no es el mejor ministro de Estado, sino que segundo, tercero, y entonces uno dice, bueno, ahí hay un deterioro, en ese sentido, por lo menos desde la percepción de la gente, y de ahí para abajo, perdón, o sea, pero tal vez se me olvide alguien en ese momento que haya descollado, pero creo que no. Y la gente que viene a la universidad, que venía de la academia, de la teoría, etcétera, llega a la práctica y se encuentran con un mundo diferente, ¿verdad? El mundo real de la política no es sencillo, más en un aparato del Estado como el que tenemos. Ahora el presidente se da cuenta y actúa conforme tiene que actuar, empezar a buscar políticos como Sergio Alfaro, políticos de abolengo PAC como Sergio Alfaro, y además tiene abolengo en otros niveles, nieto del expresidente Rodrigo Carazo, y entonces empieza a acercar, digamos, sectores que son parte de la fundación del PAC y que se habían alejado y que pareciera tal vez a través de Sergio pueden volverlos a tratar de levantar. Y por cierto, en ese mismo orden de cosas, lo del 1 de mayo sigue siendo un asunto de discutir. El Frente Amplio cambia un poquito de criterio y empieza a jugar un poco en los últimos días a tratar de independizarse. A mí me parece que no les gustó que los vincularan eso que el expresidente Figueres dijo, el FAC, ¿verdad? Y entonces ya entendieron de que para ellos ese es un problema y están tratando de cambiar y alejarse, están poniendo condiciones más fuertes, probablemente van a castigar un poquito a Guillermo Solís, le van a decir, no, el candidato que usted quiere, que es Henry Mora, no, pero ponga otro, y además va a poner condiciones de proyectos, y es correcto, o sea, eso no deja de ser correcto, es absolutamente correcto, es parte del juego. El Frente Amplio tiene una agenda, tiene una posición que tiene que defender y usar todos los mecanismos que tiene. Y Liberación Nacional también empieza a jugar, a coquetear, a tratar de ver cuál va a ser la posición que va a marcar, a ver a quién va a ayudar, porque ya definió que ninguno de sus diputados va a participar en una papeleta, pero que podrían dar los votos a algunas de las fórmulas que andan manejándose. A mí me parece que el partido de gobierno ya tiene más de 29 votos, esa es mi impresión, y que va a ser muy difícil que cambie eso. Pero el jueguito ahí anda, y por lo menos antes del 1 de mayo, por supuesto que hay que seguir tratando de verlo. Don Rodrigo Pérez, don Miguel Cordero y don Álvaro Espinosa. Don Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Mira, don Carlos, yo creo que nosotros es un país que estamos enfermos de tanta mala noticia, hemos estresado, ustedes los periodistas, no hay día en que no nos reciten un montón de malas noticias. Yo creo que ya es bueno que comencemos a hablar de cosas buenas, ya la página de don Melvin, yo creo que ya debe cerrarse y darle oportunidad a otra gente. Ya usted comenzó,
yo lo admiré mucho, aparte como persona, en un momento tuve oportunidad de conversar con usted, también como el viceministro de Relaciones Exteriores y como ministro de la Información, pero ahora ya usted se animó a pedir la cabeza de otros ministros, de otra gente, sin darle oportunidad, démosle oportunidad, a ver si acaso este señor Don Melvin y sus nuevos aliados ahí sacan al país avante. Ya usted se animó, usted es un político de carrera, ya le dio nombres a candidatos, a todos. Yo le solicito que le ayudemos al presidente de Costa Rica a que sea el que toma las decisiones, no lo critiquemos más. Ya se complació a su colega, conmigo aquí, a Rolando González, despidiendo a Don Melvin, que era una obsesión enfermiza que tenía junto con todo. Pero yo creo que ya debemos dar oportunidad a ver si acaso caminamos este país. Buenas noches, don Carlos. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Don Miguel Cordero, de San Rafael de Heredia. Adelante, don Miguel. Un saludo, un abrazo. ¿Cómo le va, don Carlos? Bien, gracias. Don Carlos, sí, precisamente venía a escuchar el programa y hace un momento estaba con unos compañeros comentando el asunto de la elección de don Sergio, ¿verdad? Y uno se cuestionaba el por qué va a salir del INSS para llegar al ministerio, ¿verdad? Con condiciones como adversas, digamos, ¿verdad? Un asunto muy complicado, que un hueso con muchas hormigas, como se dice. Pero yo creo que este año esperemos que sea, pues que demos vuelta a la página y que empecemos un año que sea próspero para el país, porque ha sido un desgaste con este asunto de don Melvin, ¿verdad? Que pues ahí se ha concentrado todo y nos ha permitido ese enlace entre la presidencia y la Asamblea Legislativa. Bueno, sabemos la capacidad de don Sergio, ¿verdad? Ha estado en la Asamblea Legislativa y pues esperemos que se logre algo importante, porque el país lo necesita, ¿verdad? El país necesita pues ese ligamen, ese desarrollo del país y dejarnos de más cuestionamiento, y ojalá que don Sergio llegue a cumplir con el objetivo, ¿verdad? Y tampoco, pues como por ahí se mencionaba, que pues un asunto político que se puede presentar, él puede estar pretendiendo algunas otras cosas, pero que se limite a hacer su función en este momento y que no se extralimite y vaya más allá y que tal vez se pierda el rumbo, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias, don Miguel. Don Álvaro Espinosa en Cedros. Buenas noches, don Álvaro. Se nos cortó a don Álvaro Espinosa. Aquí nos dice don Arturo Soto que lo único satisfactorio de todo este caos gubernamental es que los ciudadanos no estamos aguantando nada, imponemos nuestra voluntad. Warren Chavén dice, pero ¿para cuándo? ¿Será que la salud no es prioridad de este gobierno? Habla en relación al ministro de Salud, que me parece que es urgente e importante. El don Mario Arias, con relación a la doctora, muy valiente, pero debe tener pruebas, resultados de autopsias que hechos deben existir. Ojo con eso, ¿verdad? Ese es un tema muy complicado. A mí me tiene realmente preocupado porque también se cuestiona todo el sector de salud de una forma general, y ahora empiezan a lanzarse todos los mensajes. Yo me imagino las demandas contra el Estado. Además, mire, esas demandas podrían casi hasta quebrar a la Caja Costarricense de Seguro Social a como está planteado, porque todos vamos a considerar que un pariente nuestro falleció por alguna de estas circunstancias. Habría que estudiarlo. Eso tiene que ser muy tranquilo, tiene que haber mucha calma. Hoy he escuchado algunos comentarios, leí el comentario del doctor Matías Quesada, queridísimo y vasto funcionario de salud allá en el Guanacaste, haciendo un análisis bastante serio del tema, por supuesto estableciendo los niveles críticos que hay que establecer en eso, pero no yéndose a los otros extremos donde alguna gente está yendo hoy con mucho peligro. Alex Rojas dice, el discurso del gobierno que olvidemos lo sucedido y empecemos una nueva etapa es irresponsable. Se perdió un año de gobierno. Así es, las cosas no arrancan de cero. Por eso dije yo que este es el penúltimo capítulo de la Casa de Cristal, ¿verdad? En su primer año, porque va a tener 4 años. Observador dice, con la salida de Melvin se ha olvidado la bestialidad de notas vulgares que publica algún medio, como la de Falcao hoy. Tiene razón, Observador, o sea, me parece que se extralimitaron esos medios con esas publicaciones que sacaban hoy. Don Carlos Vargas de Pérez Celedón, don Álvaro Espinosa de Nuevos Cedros y don Melvin Fallas de Santana. No se nos vaya, don Álvaro, aguántenos un poquito. Don Carlos Vargas, buenas noches.
Sí, buenas noches a todos, un cordial saludo y con todo el respeto me dirijo a todos ustedes. Hay que rescatar, es muy fácil hablar mal y más cuando se está en la otra acera, pero sí es también importante saber que el gobierno actual no se le ha acusado de corruptos ni de ladrones, ¿verdad? Que eso es ganancia, es mucha ganancia para este pueblo costarricense. Y como les repito, con todo el respeto, el programa se debería llamar La Voz de Liberación, que es precisamente uno de los principales partícipes de cómo está este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Carlos Vargas. Don Álvaro Espinosa Cedros, buenas noches. Buenas noches. ¿Nos puede bajar un poquito el volumen de su radio, por favor? Adelante, don Álvaro. Adelante. No le escuchamos, don Álvaro, disculpe. Don Melvin Fallas de Santana, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer un comentario, no sé, y tal vez conocer su opinión. Desde que Luis Guillermo llegó a la presidencia, siempre vi como ministro de la presidencia Alberto Salón. Para mí creo que es alguien que hubiera aportado mucho a la labor de enlace entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, desconozco las razones porque hay un serio distanciamiento entre don Alberto y Luis Guillermo. Y luego me preocupa sí también que la labor que está realizando el PAC se promueva de nuevo el bipartidismo en Costa Rica. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, hasta donde yo entiendo, primero, don Alberto es el principal responsable de la aparición de don Luis Guillermo en el PAC y en la candidatura, ¿verdad? Él fue el que impulsó a don Luis Guillermo. Pero entiendo que don Alberto tiene intereses académicos, hoy día está aspirando a la rectoría de la Universidad Nacional, tiene razones de carácter también personal, me dicen, y yo coincido con usted. Si a mí me hubieran preguntado, yo digo, Alberto Salón es el ministro de la presidencia, pero bueno, son decisiones, es que no es fácil, ¿verdad? O sea, tomar una decisión frente a otras decisiones de vida no es fácil, como no es fácil para Sergio Alfaro, sin duda alguna, pero por eso hay que tener esas ganas de hacer política y de participar en política y de dar la cara en política, porque a veces uno escucha a mucha gente hablar y decir, mire, es que los corruptos, los no corruptos, aquí, pero nunca han estado en labores de gobierno, es que tienen que estar adentro. Por eso yo los invito a toda la gente que habla así, que cree que los políticos todos son corruptos y que todo lo que se ha hecho es malo, cuando vemos un país totalmente diferente al resto de países en América Latina o en América Central, cuando vemos un país que ha avanzado y que sigue avanzando con sus limitaciones, sus problemas, yo los invito a meterse en los diversos partidos políticos y meterse ojalá en el gobierno y ojalá ser ministros y ojalá ser presidentes ejecutivos para que vean lo que es bueno, ¿eh? Lo que es bueno en salarios bajos y en responsabilidades grandes. Eso sí me gustaría, para que entonces la gente, una vez pasado esa etapa, vuelvo a opinar, y estoy seguro que van a opinar diferente. Don Alberto Solano de Moravia, buenas noches. Buenas noches, don Carlos, un gusto escucharlo. Usted es una persona muy, muy agradable. Muchas gracias, don. Don Carlos, una reflexión. José María Figueres, presidente de Liberación, y así quieren lavarle la cara al partido. Segundo, una desilusión. Mariano Figueres, nombrado en el gobierno del señor Solís, qué desilusión para los que somos partidarios del PAC. Y una indignación con ADI. Imagínense que, por ejemplo, hay un señor que es el gerente de las casetas de Conavi. Eso es un puesto muy delicado, muy, muy profundo. Recibe 2,5 millones de salario al mes y hace unas giras muy agotadoras, con lo cual redondea el salario como a 4,5 millones. Monumento para Conavi y en una platina pongámosle su nombre. Muchas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias. Además, yo no sabía ese salario. Es que son los puestos que uno no conoce y no criticado, ni la prensa los busca, ni nada. No tienen grandes responsabilidades y ganan más que un ministro de Estado. Porque un ministro de Estado ni siquiera no llega a eso. Estoy seguro que don Sergio Alfaro andará en un salario mucho menos que eso, asumiendo una responsabilidad tan grande. Pero bueno, vean, aquí está la discusión, las cosas reales como la lanza este caballero. Don Álvaro Espinosa, ahora sí vamos a ver si lo escuchamos bien. Buenas noches. Compañero, pues es el presidente de la República que
muy poquita la pensión que recibo. El gobierno, la república no da la pensión. Ellos fallecieron, los papás, se murió doña Elvira y Rogelio, y no me la dan la pensión. Digamos, las casas están muy pobres, Costa Rica, y la vivienda, no me dan el bono, y el presidente de la república, muy pobre, San Pedro Montesioca y el Cedros, y es muy pobre la casa donde vivo yo, no me dan la pensión, doña Marta la pensión no me cansa para nada, y el gobierno muy poquita. Bueno, muchísimas gracias, una llamada muy sentida. Ojalá que la gente que tiene esas responsabilidades escuche este mensaje y trate de ayudar a este señor. Por supuesto que eso le sucede a muchas personas. Dice Nata Mesén, acuérdese que la señora ministra de Educación está a Dolores, supongo que es, ella no recibe pago, solo su pensión. Lo que pasa es que es una pensión un poquito más grande, ¿verdad?, de lo que vale el salario de cualquiera de los ministros. Se lo apuesto a que es una pensión muy superior a cualquiera de los ministros. Luego dice Varo que al costado norte de los ciudades de Alajuela, carros mal parqueados, ayuda, oigan, la gente de tránsito, ahí pareciera que hay un gran problema, ¿verdad?, porque sale en varias cosas. Dice, espero que nos ayuden a prevenir, urge, vale, que es por falta de apoyo, no por corrupción, dice Nathan Mesén, probablemente en relación a lo que había dicho también el señor anteriormente. Vientos de guerra soplan en Salitre, desalojos fueron solicitados por líder indígena encarcelado, el territorio de Salitre otra vez, las órdenes están firmadas por Alejandro Chan Ortiz, jefe de desalojos administrativos, y este es un tema, 5 días hábiles para desalojar y 3 para apelar. Volvemos en problemas, se habla de Salitre, se viene hace semanas hablando de Salitre y el gobierno no toma decisiones concretas y puede generarse un serio problema. Esperemos estar equivocados y que no existan los problemas que nos parece que se van a dar. Don Luis Rubio de Montes de Oca, buenas noches. Buenas noches, caballero. Bueno, algunos han dicho que es la voz de liberación, pues parcialmente tiene razón. Dos o tres cositas rápidas. El presidente de la República dijo que iba a ver la finca porque estaba un poquito encharralada. Ya se ha visto que él ha hecho ciertos cambios y con los cambios que van a venir se supone que ya la finca va a quedar un poquito mejor para que las críticas sean correctas, ¿verdad? Porque lógicamente el Partido de Liberación no tiene la experiencia que tienen otros partidos. Por lo tanto, es necesario que ellos se alineen en contacto con sus trabajos para luego, perdone que está subiendo muy agudo, para luego, pues, a partir de esta fecha, pues tomar el timón. Yo creo que la crítica debe ser a partir de ahora, cuando las cosas no se hagan bien. Pero si las cosas se hacen bien, se hacen de forma ordenada y bancada, creo que vamos a salir adelante. Y no el gobierno, sino Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo, dado que ha salido 2 veces, les voy a decir una cosa. Bueno, díganle entonces al Partido de Liberación Nacional que ojalá no financie el programa. Pues este programa no tiene ningún color político, nosotros sí lo tenemos, y este programa no es objetivo, nosotros hemos dicho nuestras posiciones, por eso nos gusta que ustedes participen. Si fuera un programa de Liberación Nacional, montaríamos un aparato ahí telefónico y le decimos a la gente de Liberación Nacional, mire, llamen a esta hora y hacemos el amarre para que llamen, y eso no sucede, si no ustedes no participarían, las personas que piensan diferente a uno. Eso es democracia radial y eso es lo que hemos querido hacer y vamos a seguir haciendo en el nivel de respeto entre todos nosotros. Dice don Daniel Aguilar, ¿qué dice el gremio de maestros acerca de Leo Garnier? Cuando estuvieron en huelga por meses no eran muy halagadores. Yo no hablaba del gremio de médicos, decía lo que dicen las encuestas de opinión, que en el caso de educación, durante 8 años, pueden verlos en las encuestas públicas, el ministro de Educación era catalogado el mejor ministro de los gobiernos,
Hoy día la ministra de Educación es la segunda o tercera, o sea, ahí nada más fue una comparación que hice sobre un tema específico. Don Eloy Rodríguez de Tibás, buenas noches. Buenas noches, don Carlos Roversi. Adelante, don Eloy. Sí, gracias. Vea, es para felicitarlo a usted. Yo tengo una cosa un agradecimiento con usted. En los tiempos de doña Laura, cómo se la comieron esta gente, estos enemigos que hablan ahora. ¿Qué no dijeron de usted y usted salió a defenderla? Lo mismo don Fabio Molina. Le agradezco, no los conozco, pero sí les agradezco. Yo soy un liberacionista de toda la vida y le digo, esperemos en Dios que estas gentes que hablan tan mal de liberación se fijen que el día que ellos salen con sus carros a las carreteras son obras que ha hecho Liberación Nacional. Y todo, usted tapa un todo, lo abre o pone la luz eléctrica, todo es obra de Liberación Nacional. Espero en Dios que estas gentes se pongan la mano en el corazón y se den cuenta que Liberación ya viene de nuevo. Que Dios le bendiga a don Carlos y a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Dice Nata Mesén, al PAC le falta experiencia, valen eso, y no honorabilidad. No están cortando rabos por corrupción y es un punto del que nadie habla. Bueno, ustedes lo hablan, ustedes lo dicen, aquí lo repetimos, me parece un buen argumento. Habría que pensar qué es el tema de corrupción y cuáles fueron los ministros de Estado anteriores acusados de corrupción como tal, ¿verdad? Para tratar de comparar, porque no se vale hacer la generalización, pero sin embargo son criterios que aquí dejamos. Sigue Vera muy preocupada por lo que está pasando en Alajuela en materia de tránsito. Observador dice, la gente como que no entiende que la ortiga no es objetivo, el programa es abierto y aguanta palo, llaman demasiado resentidos, sigan adelante. Así es, aquí todo está válido. Y por cierto, quisiera hacer un comentario antes de pasar la palabra a don Miguel Zúñiga. Hoy he estado escuchando en redes un tema importante que tiene que ver con la defensa de Costa Rica en el juicio ante la Haya, en donde ahora Nicaragua sale con dos argumentos impresionantes. Uno, que es que el río cambió naturalmente. O sea, ese es un argumento que yo nunca había escuchado, porque vamos a ver, los tratados internacionales y el Tratado de Alexander establecía con claridad unos límites. Límites en los de que Costa Rica creo que perdió, que los negoció mal, pero estamos hablando de otra época y no es el momento de decirlo. Pero decía que cuando el río cambia de cauce, naturalmente cambia los límites. Ha cambiado muy poco, en más de 160 años ha cambiado muy poco. Ahora Nicaragua sale con el argumento de que cambió mucho y que por eso es que han hecho lo que han hecho. Ese es el primer argumento. Y segundo, ahora desconocen al señor Alexander, que fue reconocido por ambos países, y dicen que probablemente Alexander se equivocó. Me parece que esos son señales, desde mi punto de vista, muy positivo, así como le escribí un día esto al señor ministro, que tuvo la gentileza de devolvérmelo un mensaje por Twitter, estando él allá en Holanda. Costa Rica está con ellos, está con el equipo técnico y especialistas que están defendiendo al país, la soberanía del país, y además de eso, de nuevo vuelvo a reiterar que hay una decisión del gobierno que me parece muy importante, muy valiosa, que es terminar la ruta 1856, la trocha fronteriza, como quieran llamarle, porque ese sería un modelo de soberanía diferente para Costa Rica, igual que el desarrollo de toda la frontera norte. Perdón, don Miguel, adelante. Sí, buenas noches. Hay un señor que participó hace un ratito que dice que Liberación no es corrupto, de que desde el tiempo que tengo yo a votar, mi primer voto fue por Carazo, en aquel entonces. El señor no reconoce que Oscar Arias, de Liberación, lo que hizo allá en San Carlos, ¿verdad? Que vendió totalmente y que hizo ese desastre allá esa gente sacando el oro. Después en la trocha, los millones de millones que se han gastado ahí en la platina. ¿Cómo es posible que... Igual en este gobierno, Juan Miguel. Déjeme hablar, por favor. Es que usted está diciendo cosas que no son ciertas. Le atraviesa el caballo a la gente, no lo deja hablar. Bueno, usted está diciendo cosas que no son ciertas. Entonces dígame una cosa, ¿por qué usted no acusa a esos políticos? ¿Por qué usted no acusa a esos políticos y los lleva a los tribunales de justicia? De Liberación y de todo. Un señor dijo ahí
deberían de llamarlo no a la hora que Ortiga, porque la verdad es que don Rolando González, usted, son de Liberación. Sí, claro. Tanto va, digamos, ustedes de Liberación, que es la verdad, acéptelo. No, nunca hemos dicho lo contrario. En el programa de ustedes, a diferencia de usted, don Miguel, que sabemos su posición, a diferencia de usted, que yo conozco su posición, nosotros la hemos mantenido siempre. Sí, no hay ninguno, los dos son de Liberación. Siempre lo hemos dicho. Y tanto jalan ustedes al saco, que este señor que participó hace un ratito, tiene poca memoria, porque él sabe muy bien la corrupción. Bueno, se cortó, muchas gracias. Le vuelvo a reiterar, es que aquí es importante dejar las cosas en claro. Si usted, don Miguel, o quien sabe, tiene un caso de corrupción, están los tribunales de justicia. Y eso le permite a los ciudadanos que son acusados de corrupción que lo demanden a usted y que le demuestren y la defensa de su honorabilidad. Eso es lo importante, por eso están los tribunales de justicia, por eso es importante. Entonces, cuando la gente habla corrupción, bueno, está bien, demuéstrenla, vaya a la corrupción, metan a la cárcel a los corruptos, pero no generalicemos, no caigamos en ese error que a veces tiene una intencionalidad política atrás. Pero bueno, eso es parte de la democracia radial y por supuesto aquí le seguiremos permitiendo hablar, don Miguel, las veces que quiera, siempre y cuando a nivel de respeto, y ojalá con argumentos válidos, demostrando cosas en la práctica, y así por supuesto esto canalizará demostraciones, usted trae pruebas, probablemente los amigos de la Noticia Monumental le dan seguimiento a las acusaciones de corrupción que usted tenga y pueda presentarse un caso de corrupción, y de no serlo, pues la persona que es indiciada por usted puede denunciarlo a usted y demandarlo y llevarlo a los tribunales. Don Adolfo Campos de Heredia, buenas noches. Buenas noches a todos. Don Carlos. Sí, don Adolfo. Yo como seguidor del PAC, más bien lo felicito a usted por ese programa. Ojalá el PAC hubiera tenido un programa como ese. Más bien, el único programa de la muchacha que vi yo que más habló a favor del PAC es una muchacha santana que se llama Katia. Creo que no hubo más programa por patrocinio. En cambio, otros programas de gente que ha hecho picadillo de Don Otón, esos ahora tienen buenos programas, buen patrocinio. Hay qué cosas. Por eso quiero decir que yo creo que la cizaña de la confabulación y eso, ojalá se fueran, pero yo creo que están muy bien pegadas. Lo digo con dolor del alma, pero mi tema es con todo respeto, me preocupa que sigan matando norteamericanos como anoche, como en Tamarindo hace 15 días. Yo quiero decirle a todos los tomadores de decisiones que Maduro hace 7 días dijo que el motor de la locomotora de producción de Venezuela era el turismo, ya no era el petróleo. Cuba quiere turismo, Ecuador está en turismo y nosotros estamos agarrando con un desprecio la gallina de los huevos de oro, asaltando turistas y dejando que hagan lo que les da la gana. Si alguien tomara en cuenta que entre menos tipos de asalto, eso inmediatamente sube el turismo y podemos vivir todos de eso. Y para terminar, lo felicito a usted y a don Rolando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Adolfo. Un tema de fondo trajo don Adolfo y además le va a meter más carbón. No es posible que nuestros tribunales de justicia se hagan igual. Hoy una persona que fue acusado de abuso fue libre por un error de procedimiento en los tribunales de justicia. Eso no se vale. Vamos a un corte comercial y ya regresamos en la recta final del programa de hoy.
habla el diputado Gerardo Vargas Rojas de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Un fraterno saludo para toda la audiencia de La Hora que Ortiga. Los invito a disfrutar de este interesante programa, los invito a ortigar, los invito a enterarse de la realidad nacional con Carlos Roversi y Rolando González. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Bueno, regresamos, amigas y amigos, 905-220000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Marcos Cordero nos dice: siento que los estragos de gobierno de don Guillermo son los viceministros, todos siguen fallando. Rip dice: aparte de amenazar con hacer una matazón ahí, quién sabe, en relación al tema de Salitre, que nos tiene muy preocupados. Don Walter Campos dice: jaja, qué bueno Roversi hablando de tribunales de justicia, donde Oscar Arias es intocable cuando hay temas de corrupción. Bueno, yo no sé, yo respeto los tribunales de justicia, para bien o para mal. Observador dice: muy fácil para los irresponsables llamar a mentir y ofender a la Ortiga. Si conocen corruptos que denuncien, muchos pegabanderas resentidos. Alguien de la FU que dice: desde hace mucho tiempo dejó de ser una prioridad, se trataba de enfoque curativo y fundamento biologista. ¿Qué falla? Eso en relación a el tema de la no existencia de un ministro de salud ya después de 2 meses. Vero dice: bola de enchilados, tendrían color político, pero tiran parejo y escuchan a todos, pero hay que exigir pruebas. Alex Rojas dice: debilidades que presenta el sistema judicial atenta contra la credibilidad democrática, es necesario revisar los tribunales. Estos son los temas que deberíamos estar hablando en el país realmente, y efectivamente a fondo la Asamblea Legislativa debería tener la obligación de revisar los tribunales, porque algo sucede. No se vale que la gente se sienta con tanta desconfianza, como don Adolfo lo planteó ahora, como estas noticias que salen en la prensa, que por errores procesales se libera a un abusador claramente identificado, el caso de Jairo Mora. O sea, hay cosas muy de fondo ahí que no resolvemos como país. Y quisiera decirles algo: puede estar el sistema parlamentario mal, puede estar el sistema ejecutivo mal, puede hablarse de corrupción, de ineficiencia, lo que quieran, pero el sistema democrático que no tiene un sistema judicial bueno, sí peligra ese concepto de democracia. Y Costa Rica está empezando a deteriorarse fuertemente en ese campo, y deberíamos hacer una profunda reflexión en conjunto a ver qué soluciones encontramos. Don Eduardo Guzmán de Desamparados, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Más que todo un detalle respecto de la persona que llamó hace un momentito, creo que se llama don Miguel. A este señor yo le recomendaría el mensaje que usted acaba de leer ahí, creo que es de Twitter. Sí, señor, en Twitter. Le cae a ese señor, así como quien dice, para rajarle en el centro, en la mitad y en medio, a esa persona. Lo que usted le contestó es muy bien. Yo participé hace algunos días diciendo que los que hemos participado por tener la oportunidad de usar un micrófono, alguna oportunidad, esta es una forma de, como dice Rolando González, hacer democracia radial. Si este señor, así como usa el teléfono para llamarlos a ustedes, o lo llamó a usted ahorita, entonces yo le digo a este señor que vaya ahí al micrófono y que se siente ahí para que todo el país lo escuche, a ver si puede hacerlo con tanta capacidad de lo que es hacer radio en Costa Rica. Así que se lo dejo de planteado. Mi nombre para ese señor, yo soy Eduardo Guzmán, algunas veces participo, porque el minuto en radio es valioso, y en Costa Rica este programa, sin que yo sea liberacionista, vale el boleto por lo menos
en esta y yo creo que muchas administraciones futuras. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, una buena apuesta. Vamos a tener que montar un programa un día que vengan varios de los redescuchas, de esos duros y de los no duros, o para que vengan aquí y compartamos y todos los costarricenses los conozcan, les vean la cara y planteen las cosas de frente como la planteamos nosotros. Me parece que sería muy bueno. Y por cierto, había hablado un señor de una persona que hacía un tema de radio muy fuerte en el tema del PAC, y aquí la tenemos, doña Katia Castro. Buenas noches. Gracias, don Carlos. Bueno, sí, estuvo 1 año y 4 meses al aire Radio Cascada, pero no era tanto del PAC, sí tenía una posición muy a favor del artista nacional y bueno, ahí se sueña y se cumple y luego se deja una misión por delante. Don Carlos, bueno, pareciera como que las redes son con poquillo la descarga, no me diga que no, pero son un poquillo la descarga. Está bien. Don Carlos, vieras que el señor que participó hace un rato me dejó un poquillo así picada cuando dijo que las carreteras, que las cuestiones eléctricas, yo quiero recordarle, porque a veces nos malacostumbran, son deberes de nuestros gobernantes, son deberes de los funcionarios, son deberes de los ministros, son deberes del ciudadano que asume un puesto, que se prepara. Algunos no se preparan, algunos llegan a tener salarios altísimos sin una gran carrera de estudio. Les va bien, les va muy bien, pero yo sí quiero recordarle que después de esa mala costumbre del clientelismo y toda esa cosa, pues debemos aterrizar y decir, son deberes del ciudadano, y ojalá que lo que viene a partir de don Sergio Alfaro sea cumplir los deberes más fuertemente. Ojalá que mañana retomemos también con esa misma fuerza en la Asamblea del PAC, que por cierto tiene sede nueva 100 metros al oeste de Leváis, de San Pedro, y recordemos para qué fuimos llamados, por qué nos llamamos Acción Ciudadana, y que por casualidad estamos en gobierno, pues manos a la obra. Y en la caja, don Carlos, sí me preocupa mucho, don Carlos, escuchar ya los aires de privatización de parte de don Otto Guevara. Yo respeto mucho a don Otto, pero no, don Otto, no podemos caer en esa ingratitud. Ya yo he visto 2 casitos de amigos míos, uno ya pagó ultrasonido para ver que tenía piedras porque su cita iba para 2 años, otro está a punto de hacerlo y es nicaragüense, así que dejen de decir que los nicaragüenses no hacen fila, no esperan 2 años, y adelante con la caja. Es el corazón de Costa Rica, salvémosla, pero no le demos empuje a que se privatice algo tan importante. Gracias, don Carlos, buenas noches. Muchísimas gracias, Katia. No algo tan importante, yo digo lo más importante de la democracia del país es el sistema de seguridad social de Costa Rica. Eso es lo más importante, y ahí todos los costarricenses deberíamos luchar en eso, y coincido plenamente en que permitir la privatización sería muy grave para el país y para las y los costarricenses y para la democracia. Don Jorge Ruz de Desamparados, buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Adelante, Jorge. Me imagino a Rolando frotándose las manos de ver esa raspada de pintura que se acaba de pegar usted. Me lo imagino. Carlitos, mire, sí, 2 extremos hubieron, el de ese caballero, porque a ver que ustedes 2 son pericos, si hasta la saciedad lo han dicho, y liguistas, y se va a llegar con ese bus, ay, Dios mío, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, mire, Carlitos, aprovechemos un toquecito, unos 30 segundos, mire, ahora vienen partidos buenos, pero como decía Galeano, por Dios, denme un minuto de buen fútbol, sí, es de cuando un portero se tira al suelo, cuando un portero no saca rápido y bota la bola, por Dios, si quieren ir a un mundial de clubes, vean el campeonato mexicano para que vayan aprendiendo un poquito. Y eso era todo. Katia Castro me quitó lo que la respuesta que le iba a dar a ese caballero, porque no solo con Liberación, fue con nuestros impuestos, los de todos nosotros. Buenas noches, Carlitos, se disculpe cualquier molestia. No, muchísimas gracias, ahora siempre encantado de tenerlo aquí. Don Jesús González, es nuestra última llamada de la noche. Buenas noches, don Jesús. Buenas noches, caballero. Puerto Limón, acá. Diría un diputado, Guape Limón. Qué increíble a veces uno se queda con la boca abierta de ver que venimos de pasar unas crisis tan tremendas, crisis emocionales, morales, espirituales y económicas, por supuesto, y aparezcan personas
hablar también de Liberación Nacional. Hablemos de los últimos 2 gobiernos. ¿Cuánto hace que la red de circunvalación de la capital se hizo, se empezó, se terminó, o por lo menos se le fue un gobierno que impulsó y hizo gran cantidad de la red de circunvalación en San José? Y hoy por hoy lo que le han hecho son agregaditos ahí, entradas, salidas, si acaso. San José no tiene un flujo vehicular que uno pueda decir, bueno, que Liberación Nacional extendió grandes proyectos. Inclusive cerraron el ferrocarril y hasta creo que el gobierno pasado empezaron a impulsarlo de nuevo a los estilos de antes, ni siquiera electrificado, no, mediocremente, y aparecen personas que defienden la liberación, que yo no defendería a alguien indefendible, porque nos han dejado con la boca abierta y casi con una mano adelante y hacia atrás, donde grandes preocupaciones de la población de Costa Rica vivió la catástrofe más intensa de los últimos años. Entonces, ¿por qué aparece una persona defendiendo a un partido donde ha dejado tristeza, dolor, miseria, donde ha habido más delincuencia? ¿Por qué ha habido más delincuencia? Porque desempleo, empresas que se han ido y sucesivamente. Yo le diría a esas personas que todavía tienen ese corazón metido en Liberación Nacional, que hagan un análisis, qué es lo que ha hecho Liberación por Costa Rica. Es cierto, hicieron cositas, pero estos últimos 2 gobiernos dejaron muchísimo que desear, dejaron este país en grandes preocupaciones. Por eso ese 1.300.000 o millón y resto de personas donde desesperadamente nos dimos a defender el país con el voto, aparte de personas de que no votan porque no les importa, no les interesa, no saben ni entienden nada. ¿Qué nos han dejado? Bueno, hay unas pensiones que les dieron a los viejitos el doble de áreas, de dónde recogió el presupuesto. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la última llamada, se nos está yendo el tiempo. El comisionado Nilshin ya se puso, alguien le avisó, estuvo escuchándonos y entonces ya está coordinando con tránsito el problema que hay en Alajuela en este momento. Alguien que dice, Nacho Santos, dice que lloradera la de Juan Diego Castro porque no lo mandaron a Qatar. Vamos a ver, ya... Alex Rojas dice, el cambio de ministro de la presidencia no cubre el gran vacío de liderazgo y visión país que carece la presidencia. Y bueno, algunas otras cosas que no podemos leer porque se nos fue el tiempo. Así que muchísimas gracias, amigas y amigos. Mila Cuesta en Canal 2, Heiner Chacón y Marco Ramírez en Monumental, Orman Rímola, Rigo González, Rolando González y Carlos Roversi. Nos despedimos y nos encontramos el lunes para seguir hablando, compartiendo, difiriendo en esta hora de Democracia Radial aquí a través de Radio Monumental.